Ok, bueno, muchísimas gracias a ustedes que son tan puntuales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos tenido 2 semanas de no verlos, porque no han sido 2 semanas de para, hemos seguido trabajando y los hemos extrañado muchísimo, a todos y a cada uno. Hoy nos reunimos, Roxana y yo, en la mañana y parecía Navidad. Ya no podíamos esperar a que sean las 4:30, como si fuera la medianoche, para comenzar nuevamente con nuestros cafés virtuales. Comenzamos con, eh, comenzamos con una primera sesión de 17 semanas de duración en la que todos estábamos enfrentando una nueva etapa, ¿no? Estábamos entrando a un estado que no nos era tan familiar y lo navegamos juntos durante estas 17 semanas a través de los temas que se iban presentando, que eran de interés y que eran de relevancia. Cerramos el día 24 de julio y hoy volvemos con el inicio de una siguiente etapa. Hoy día comenzamos a hablar del tema de calidad en esta nueva realidad y tenemos una invitada de lujo realmente. Lea, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir generosamente tu tiempo. Lea prácticamente no necesita presentación. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, especialista en integración de tecnologías en la educación y desarrollo docente. Todos todos sabemos de Lea, todos hemos aprendido mucho de ella y esta vez tenemos la suerte de compartir esta hora de conversación. Entonces, sin más, las dejo en manos de Lea para empezar este café virtual, el primero de esta segunda etapa. Bueno, no, Nela, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por su presencia. Primera vez que nos vemos así cara a cara un poquito con Nela, porque todos lo hemos coordinado virtualmente. Como sé que es puntual, acabo de poner mi cronómetro, si no yo me voy de largo. No, gracias en verdad por la invitación. Y claro, estos tiempos son recontra ambiguos para todos, llenos de incertidumbre y además con unas agendas muy apretadas, así que en verdad que gracias a ustedes por estar acá. Yo confieso que se me cruzó el café con un curso que había iniciado la semana pasada un laboratorio de innovación en estrategias didácticas en estos entornos, porque claro, o sea, llevo 20 años trabajando en temas de educación a distancia, tecnologías, etcétera, desde el siglo pasado, o sea, un poquito más de 20 años. Y claro, y de pronto ahora ya no hay que convencer a nadie de que esto es un tema, ¿no es cierto? Voy a sacar el arete porque está haciendo clic está haciendo ruido con esto. Ahora ya no hay a nadie que convencer, pero lo que sí hay que estar convencidos es que si bien la educación a distancia siempre ha sido una modalidad existente de 2 siglos, en estos tiempos, en estas circunstancias, hay que seguir investigando para saber y entender qué cosa es calidad de la oferta, ¿no? Y se los digo así con mucha sinceridad y honestidad, porque salgo de mi curso, además les he dicho a los estudiantes, porque yo estoy como estudiante en ese curso, es un laboratorio. Les digo, un ratito tenía este café hace 2 meses ya pactado, no tengo que salir, y vuelvo a entrar a mi curso. Y justo hoy día el tema del que estábamos hablando era sobre el juego serio. Yo soy facilitadora de Leo Serious Play, me encantan todas estas cosas manuales, y la frase del día de hoy, o sea, el curso comenzó el día de hoy con una frase que les leo, porque dije, se las tengo que contar. Quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que los que crean saberlo todo se van a quedar estancados en el presente. No llegué a notar de quién era la frase, porque no era de mi profesora, de otra persona, pero creo que la actitud con la que tenemos que empezar a repensar el tema de calidad y de todas estas cosas importantes en la educación tiene que ser con esta mente abierta, a una mente en que no lo sabemos todo, que lo que está sucediendo acá en estos tiempos es algo que nunca se ha visto en la historia, y por lo tanto creo que todo lo que sabemos acumulado sobre las ciencias de la educación, en este caso vamos a hablar sobre educación a distancia, hay que replantearlo, revisarlo, estudiarlo, interpelarlo a la luz de todo. Perdón, interpelarlo no, por favor.
Disculpen un lapsus toda la todo el día pasado, ayer ha sido, bueno, pero me entienden el concepto. Entonces voy a compartir unos apuntes. Yo le llamaba perdón, no es, sí, creo que ya estoy compartiendo, ¿ven? Apuntes para definir la calidad de la educación a distancia. Sí, ya está. Sí, ya, pero ahora quiero verlos ustedes, porque una vez que comparto, yo también quiero seguir viéndolos. Ya, espérate un ratito. Poner el gallery. Sí, quiero verlos. ¿Dónde están para ver el gallery? Es una vaina. Hay que aprender, una de las cosas que hay que aprender es aprender a usar las diferentes plataformas, ¿no? Acabo de pasar del curso de Teams, pasos a Zoom, pasos a Collaborate, pero en fin, bueno, va a ser cortito esto. Entonces, cuando me invitaron a hablar del tema de calidad, dije, bueno, calidad es una cosa muy grande. Entonces, lo que voy a hacer es compartir unos apuntes para definir la calidad en lo que se llama educación a distancia. Y este es un trabajo que hemos venido, bueno, yo lo vengo haciendo el tema de educación a distancia, es algo que lo trabajo hace 20 años, como les decía, pero estos apuntes los hemos retrabajado justamente en una comisión en el Consejo Nacional de Educación para replantearlo y ha sido interesante que justamente este material haya sido el insumo para replantear algunos lineamientos que también están referidos al nuevo proyecto, bueno, no al nuevo, sino a la actualización del proyecto educativo nacional, ¿no? Como que pistas de acción. Entonces, la primera cosa que tenemos que hablar cuando hablamos de educación a distancia es que no es oponer la educación a distancia a la educación presencial, pero ha nacido así. La educación presencial es donde hay la interacción entre estudiantes y docentes en un mismo lugar, en un mismo momento, es decir, implica la presencia física y sincrónica, ¿no? Pero fíjense, nosotros ahorita estamos sincrónicos y ya nos podemos estar acostumbrando que esto es físico, ¿no? Pero bueno, la educación no presencial surge justamente como una alternativa, ¿no? Para producirse una interacción de manera flexible sin estar con una presencia física y sincrónica de los estudiantes y docentes, y los que pueden interactuar de manera directa en estos lugares. Bueno, de estas definiciones nace la educación a distancia, pero la educación a distancia es una modalidad en donde, digamos, esta interacción es mediada por diferentes tecnologías que han ido evolucionando. Y hoy en día, realmente las tecnologías digitales, la cuarta revolución industrial, etcétera, nos trae un abanico gigantesco, ¿sí? Y la introducción de esas tecnologías, la idea es que permita flexibilizar los sistemas de formación, y ahora vamos a hablar de sistemas, y ayudarnos a innovar en prácticas pedagógicas, en la gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje para flexibilizar, diversificar y extender las opciones de formación. Entonces, cuando hablamos de educación a distancia, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Y estos términos que los he puesto acá con etiqueta y casi no se ven, mejor que no se vean porque son etiquetas. Por ejemplo, cuando hablamos de educación virtual, educación online, e-learning, b-learning, m-learning, todos son etiquetas para referirse a formas de educación a distancia, pero en verdad no se describen por sí mismas. La educación a distancia es una modalidad mediada por tecnologías y tiene rangos, ¿sí? O sea, puede ser educación a distancia 80% de presencialidad y 20% de virtualidad, 50-50, 40-60, ¿sí? Todos esos intentos de decir cuál es el porcentaje exacto para decir que es presencial, no presencial, etcétera, ha carcomido los cerebros de muchas personas y muchos, sobre todo en el tema comercial, cuando en realidad el tema del porcentaje de la sincronía, la presencialidad, etcétera, va a responder a una necesidad del contexto. Y creo que es ahí donde tenemos que empezar a ver el tema de calidad. La calidad tiene que ser vista en términos de respuesta a un contexto, no una oferta comercial, no un término de moda, etcétera. Por lo tanto, el hecho de que las tecnologías digitales permitan flexibilizar las opciones de formación y crear nuevos sistemas de formación, hay que entenderlos como tal, no como un porcentaje 50-50, 40-40, porque si no, de ahí no salimos. Entonces es una primera reflexión que comparto con ustedes, porque de hecho, miren, a propósito del tema de la ley universitaria, la SUNEDU, etcétera, hasta hace poco, o sea, la ley universitaria te decía, no pueden haber formaciones 100% virtuales. Y mira lo que ha pasado ahora. Ha tenido que salir un decreto para decir, oye, no, esto se modifica. Y la realidad lo ha modificado, pero en la cara. Y justo he visto alumnas que están acá ahora conectadas.
que nos ha pasado de pronto pensar que íbamos a tener el semestre, ¿no? Una interacción, y nos ha pasado de tenerlo en esta modalidad de educación a distancia. Y yo creo que, estoy segura que han aprendido, no sé si igual o mejor de lo que hubiesen aprendido en una interacción presencial. ¿Pero de qué depende eso? Y vamos a hablar en términos de calidad. ¿De qué depende justamente que un sistema funcione? Va a funcionar si es que los aprendizajes se producen. Entonces vamos a ver que en esta modalidad, más allá de los porcentajes, de los nombres, lo que hay que entender son los componentes de esta modalidad. Y para eso les voy a proponer un ejercicio. Es un ratito que he hecho algo con la pantalla, una travesura con la pantalla que se me ha desaparecido el cursor. Ya está. Ok. Entonces les voy a proponer un ejercicio. Y es un ejercicio que viene de... hay un concepto que se llama ingenierías de formación. ¿Verdad? Hay ingeniería de formación, ingeniería de aprendizaje son especialidades, sobre todo en el mundo francófono, así se llaman. Y la ingeniería de formación lo que hace es generar sistemas de formación. ¿Cómo? Combinando diferentes parámetros, adaptándolos a un contexto. En este caso voy a combinar algunos parámetros, por ejemplo, capacitador. Llamen capacitador a un docente, ¿sí? A un profesor, un facilitador, un monitor, lo que sea. Redes le vamos a llamar a la internet, a la conectividad. Público objetivo, vamos a definirlo en términos de escala. Pequeños grupos, como un salón de clases, o grandes grupos masivos. Luego vamos a hablar de la lógica de producción y de los principios pedagógicos. Entonces vamos a ir enumerando una serie de parámetros, fíjense, y en base a eso vamos a crear un sistema de formación. Entonces, con esta combinación yo les propongo observar este gráfico. ¿Lo observamos? En este gráfico he dividido 4 cuadrantes. En este cuadrante, en el A, vamos a poner todas las cosas que estamos extrañando, y que pensábamos, algunos, que eran las únicas formas de aprender. Mi clase presencial, mi pizarra, mi plumón. Yo tengo acá, mira, me había comprado todos mis plumones de colores para empezar el semestre, ahí los tengo. Ahora yo no utilizo los colores para pintar, sino para explicar conexiones, ¿no? Pero me sirve también. Entonces, antes yo pensaba que solamente podía enseñar en un cuadrante de color, en este caso celeste, si lo ven, o turquesa. Y ahí estaban las clases, los talleres, los makerspace, etcétera. Porque acá había un capacitador, el foco, la lógica de producción está en el proceso de aprendizaje y era para situaciones grupales, en pequeños grupos. Cuando hablamos de pequeños grupos, de 20, 30 personas máximo, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Lo que ha pasado ahora es que ese cuadrante se cerró. De repente, no sé, si se pone en negro, lo van a entender. Imagínense que, voy a poner acá, este cuadrante se cerró por la emergencia, ¿sí? Pero nos quedan 1, 2, 3 cuadrantes más, que de repente no les prestamos la atención. Y es ahí donde suceden las modalidades de educación a distancia, ¿sí? Este cuadrante, voy a ir por el cuadrante B, este es el cuadrante de repente más antiguo de la educación a distancia, que son los cursos por correspondencia, pero la televisión educativa, la radio, etcétera. Acá el aprendizaje es individual. Tú prendes tu televisión, prendes tu radio, y chapas tu antena y listo. Puede ser presencial en el sentido que estoy en un lugar y estoy viendo algo, ¿no? Es incapacitador. Es incapacitador porque yo no tengo un contacto con este incapacitador. Por ejemplo, acá toda la estrategia principal de aprendo en casa está acá, ¿sí? O sea, cuando yo prendes la televisión y hay una persona que te habla, esa persona, si bien cumple un rol de capacitador, no le incluyo porque no hay una interacción contigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Antes que se me enfríe el café, ya. Y el foco, más que en el aprendizaje, está en el contenido que yo doy acá. Es darte toda mi pastilla de contenido, darte todo el programa radial, etcétera. No voy a ver un proceso de aprendizaje propiamente dicho. Eso lo voy a ver de otra manera. Entonces ese cuadrante, ¿me sigue escuchando? ¿Aló? Sí, se te escucha. Sí. Ok, perdón, que me aparece un mensaje que se está desactivando. Entonces, ese cuadrante, fíjense que era el cuadrante que se utilizaba el siglo pasado para toda la evolución de la educación, digamos, a distancia, es el que más se está utilizando hoy en día, fíjense. Entonces, es un cuadrante importante.
Hay otros cuadrantes, por ejemplo, este cuadrante C, que tiene que ver también con una situación individual, sin capacitador, pero con el componente virtual. Por ejemplo, este webinar me dice que va a estar grabado, ¿no? Que nos van a pasar un mini café después. Bueno, lo puedo ver después de manera individual, sin la conexión, etcétera. O puedo ver un curso autoinstructivo, un tutorial autoinstructivo. ¿Cuántos de ustedes han estado aprovechando para aprender nuevas cosas en este contexto? A cocinar, a mezclar la lejía de la manera correcta, a fabricar mascarillas o a aprender a usar estas cosas. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas de manera autodidacta gracias a un montón de contenidos que existen. Ojo, el foco está en el contenido acá. Espera un poquito. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí se te escucha, Leo. Sí, perdón, se me escuchaba alguien ahí. Difícil verlos a todos así con las vistitas, eso es lo que extraño. Y hay otro cuadrante, que es este de acá, que es un poco lo que estamos experimentando. Es un cuadrante donde pueden haber grandes grupos, donde hay más que un capacitador, una persona con la que estamos interactuando. Yo digo, oye, ¿se me escucha? Sí, sí te escuchan. Después vamos a hacer preguntas, vamos a interactuar. Y el foco está en este proceso de aprendizaje, qué es lo que estamos reflexionando, qué es lo que estamos compartiendo, etcétera. Y acá pueden haber diferentes sistemas de formación. Por ejemplo, la comunidad de aprendizaje virtual, que un ejemplo de lo que son ustedes, o los cursos virtuales colaborativos. Por ejemplo, muchas universidades que ya tenían plataformas, que tenían un sistema, lo que están haciendo es que sus cursos se están yendo por acá. Algunas se están yendo simplemente por acá a dar contenido, ojo. O las tutorías, las teletutorías. Entonces, fíjense, cuando hablamos de educación a distancia, yo lo que trato de reflexionar con las personas con las que discutimos estos temas es que no hay una modalidad única. Es una modalidad con variables que se construyen para hacer sistemas de formación adaptados al contexto. Entonces, la estrategia, por ejemplo, de Aprendo en Casa, pasa por acá para poder cubrir toda la brecha que tenemos de inequidad en el sistema educativo en nuestro país. Algunos estudiantes están por acá, algunos están por acá. Entonces, cuando hablamos de sistemas de formación, no son sistemas de formación cerrados, sino son sistemas de formación en los que puede haber múltiples tránsitos. Y de hecho, tránsitos también con este cuadrante A, que es el cuadrante presencial, que ya existía. Y ahí venía la complicación. ¿Es blended, no blended? Es una complicación de porcentajes que no tiene sentido cuando el sentido tiene que ver con el propósito de la formación, que la combinación de variables responda al propósito de aprendizaje, a las características de los individuos, al contexto, a la realidad, etc. Y a la normativa vigente, que hoy en día, felizmente, ya se está flexibilizando para poder tener mayor amplitud para construir estos sistemas. Entonces, la mirada de la educación a distancia, entonces, tiene que ser amplia, no como una modalidad única, sino como una modalidad que se construye a partir de variables para dar respuestas adaptadas, ajustadas a las necesidades sociales de un contexto. Y soy muy enfática en esto. Ayer, por ejemplo, unos estudiantes me habían pasado para revisar un proyecto de encuestas para su trabajo de investigación, y querían encuestar la percepción de los padres con respecto a la estrategia de Aprendo en Casa, y comenzaban sus preguntas diciendo, ¿usted ya ha tenido alguna experiencia en educación a distancia? Y le preguntaban un montón de cosas sobre educación a distancia y después le preguntaban sobre Aprendo en Casa. Entonces digo, estás comparando papas con camotes. O sea, la educación a distancia es una modalidad con una estructura y ciertas variables y ciertos ejes. Aprendo en Casa, y el Ministerio es muy honesto en decirlo, es una estrategia que combina diferentes canales con contenidos. No podemos llamar a educación a distancia a la estrategia Aprendo en Casa. Con toda la buena voluntad, con todo el sentido de urgencia que tiene, o sea, tenemos que llamar las cosas bien. Entonces, si queremos hablar de calidad en la educación a distancia, tenemos que entender que hay una serie de sistemas. Y voy a enumerar acá los sistemas, y esta es la última diapositiva, no la por si acaso. Porque otra vez se me perdió ya, acá. Cuando quiero hacer el resaltador, ya, acá, pluma. Ok, hay sistemas. El sistema administrativo, que tiene que ver justo con lo que decimos con la normatividad. Hace 6 meses podíamos diseñar unas cosas, ahora podemos diseñar otras.
los reglamentos, la gestión financiera, o sea, hacer este tipo de modalidad, la gente dice, uy, pero eso solamente se conecta por la pantalla. Para los que se han metido en proyectos de educación a distancia, ¿sí? Serios, saben que la inversión inicial es muy fuerte y que se necesita una estructura tecnológica y muchos perfiles profesionales para participar en esto, ¿no? Recursos humanos, materiales, hay que diseñar presupuestos, en fin, hay un montón de temas administrativos que tienen que ver con esta modalidad que difieren de una modalidad presencial. Y para los que son gestores, saben que esta modalidad tiene que tener ciertas adaptaciones en las plataformas de gestión. En las intranet, en el sistema de gestión que utilicen, tiene que tener una adaptación distinta. La matrícula, todo tiene una particularidad. En los sistemas de gestión del ciclo de vida y los servicios al estudiante en una modalidad de distancia tienen particularidades distintas a un sistema presencial, tienen mayor flexibilidad. ¿Sí? Por ejemplo, muy gracioso porque estamos programando horarios en la universidad, yo comienzo clases la próxima semana y me dice, se cruza el horario porque no hay disponibilidad de aula. Y yo digo, ¿cómo no hay disponibilidad de aula? ¿Dónde importa la disponibilidad de aula? Lo que pasa es que los sistemas están configurados, los sistemas horarios, para que no se crucen las aulas, ¿verdad? O sea, imagínense. Y en una modalidad de distancia justamente no tienes ese problema de aulas. Tú programas horarios, tú puedes programar el mismo horario a diferentes cursos. En un sistema presencial no lo puedes porque dependes de la limitación del espacio. Entonces, temas administrativos que parecen poca cosa, pero es clave para generar justamente las bases de calidad para que funcionen los procesos. Luego está la parte académica, toda la gestión curricular, los programas de estudios con validación, o sea, todo eso hay que pensarlo muy bien en una modalidad de distancia. En la modalidad de distancia tú puedes tener mayor flexibilidad con los tiempos, cómo convalidas los cursos, los tiempos, los cronogramas, etcétera. ¿No? El diseño metodológico, la gestión docente también es distinta. El docente tiene un perfil, y hay varios perfiles de docentes, y eso se ve más claramente en los recursos educativos. Y definitivamente creo que la educación a distancia ha hecho mucha investigación en diseño instruccional, en avances en tipos de recursos educativos digitales, en expertos en el diseño instruccional y en el diseño técnico-pedagógico, ¿no? Hay todo un tema de derechos de autor, depósitos legales, distribución que hay que contemplar. Hay un soporte tecnológico que es vital para que funcione esto, y hay un sistema de calidad, fíjense, que tiene que ver con un triple acompañamiento de los estudiantes, de los docentes, tutores, y del propio dispositivo sistema, y un sistema de evaluación de la calidad y monitoreo de indicadores que es muy similar a un sistema presencial, pero que tiene que contemplar todos estos ítems en la virtualidad. Entonces, cuando hablamos de un sistema de calidad en educación a distancia, hay que entender la complejidad del sistema. Mucha gente que de repente no ha tenido la experiencia en educación a distancia y que piensa de manera reducida que la educación a distancia es agarrar un Zoom y mandar un PowerPoint. No, señores, esto se llama un pequeño café en el que humildemente estoy compartiendo algunas ideas. Esto no es una clase, esto no es una sesión de aprendizaje, esto simplemente es un café virtual. Y Zoom nos permite tener esta relación. Bueno, estas son las primeras ideas, un poco para plantear una reflexión sobre la calidad en los sistemas de educación a distancia en cualquier nivel educativo. Gracias por su atención. Y pasamos, creo que ahora a la ronda. A la conversación. ¿Cómo va con el tiempo? Me pasé un poquito. Perfecto. No, muchas gracias, Lea. Ya. Bueno, ha sido sumamente interesante escucharte. Definitivamente pienso que estamos hablando de una nueva forma de ver no solamente la educación, sino una nueva forma de ver lo que significa calidad en la educación, y eso nos da mucho pan para rebanar, ¿no? Hay muchos aspectos que debemos pensar. Entonces me gustaría saber si alguien quiere hacer algún comentario o levantar la mano. El sistema es el mismo. Roxy, ¿quieres decir? Sí, para algunas personas que quizás sean nuevas, sí, esa transición de una información tan rica que nos ha dado Lea,
a procesarlo juntos, reflexionar, conectarlo a nuestros contextos, a través de comentarios, como Nela dice, preguntas, pero definitivamente ir como llevando esa información al próximo, la conversación y... Uy. Sí, Rosy. con la mano levantada. Dilger, Hola. adelante. Hola, Roxana, después de un par de semanas. Hola, Dilger. Bien, mi comentario va un poquito más sobre cómo nuevamente a través de los colegios y en la educación. El tema va cómo a través de demostrar o mejorar, o a través de un sistema de mejora en la calidad de educación, podemos nuevamente retomar o tangibilizar esa relación que había antes entre padres y colegio, ¿no? ¿Cómo demostrar, cómo podemos, a través de estas mejoras, nuevamente volver a ganarnos a los padres de familia, ¿no? Esta nueva forma de enseñanza, esta nueva forma, incluso también habría que ver si se puede demostrar la calidad en educación a distancia, ¿no? O cuáles son los parámetros, son distintos parámetros para cada colegio, para cada etapa, ¿no? Para secundaria, para primaria, para inicial, ¿no? Y también para educación terciaria, ¿no? Entonces, yo lo que estaba viendo y pensando es cómo volver nuevamente, y ahorita hay una lucha, una pugna entre padres, y que ya ha bajado un poquito, pero a diferencia de abril, mayo, que estaba muy fuerte, pero que todavía continúan sobre la educación, ¿no? Sobre la educación y sobre la mejora en la calidad. Y bueno, y por otro lado, como Lea bien dice, pues el tema también político, también ahorita no va de la mano, creo, con lo que se está pensando. O sea, no sé si el tema político está ayudando a este tema de mejora continua en los colegios, ¿no? Eso era lo que quería comentar por ahí. Lea, sí. ¿Se pide la palabra sí o cómo? No, sí, está bien. Tú lideras esta conversación, o sea que tú entra cuando te parezca. Gracias, Dile, por tu comentario. Una pequeña reacción a dos cosas que has dicho. Uno, no quiero ser así pesimista, ¿ya? Pero no creo que vamos a volver a nada. Yo creo que no hay vuelta atrás. O sea, la nostalgia, la añoranza no nos va a servir a rediseñar el futuro. Yo creo que hay que resignificar, hay que renovar los conceptos y reconstruir una relación con los padres. No creo que se pueda volver a otra cosa. Y entonces en ese camino, tú lo has dicho, ¿no? El contexto tampoco ayuda, porque cuando escuchas los padres, la patria, los conceptos tan erróneos que tienen sobre la educación y cómo funciona el sistema, te jalan los pelos. Ya me corté el pelo porque no tengo más que jalarme. Hay que hablar mucho sobre qué cosa es la educación y poner los términos en su lugar. Por ejemplo, no se puede comparar esta solución de emergencia remota con la mejor intención que se ha hecho con un sistema de educación a distancia. No, pues no es. No podemos decir que esto es. Lo que podemos hacer es decir, estamos diseñando un sistema que combine las mejores opciones para la realidad que nos toca. Y la realidad es desafiante, porque en la educación terciaria, en la educación superior está más solucionado el tema de la educación a distancia. En la educación secundaria también, diría yo. En la primaria y el inicial yo no encuentro todavía, yo diría, hay que dejar que los niños jueguen, estén en casa, no les metamos ninguna presión y punto, porque o sea, con niños de inicial en Zoom, o sea, está bien algún contacto, pero no es un espacio natural y adecuado para ellos. Entonces, creo que hay que llamar las cosas por su nombre y empezar a que los padres, a todos educarnos a llamar las cosas con ciertos conceptos y empezar a recrear algo
a futuro. Este contexto nadie se lo esperaba, nadie lo conocía, y no sabemos qué va a pasar. Entonces, volver, o sea, yo no quiero volver como están volviendo en Japón. Ustedes ven la foto de Japón, todos así, volver a eso, no sé si es volver, todavía me lo pregunto. Así es. Aquí tenemos un comentario de Irene que dice: yo siento a padres más comprometidos a pesar de sus limitaciones culturales o pedagógicas. Y definitivamente el contexto ha hecho que los padres estén más involucrados en el sistema educativo y en la forma en la que aprenden sus hijos. ¿Tiene eso un impacto en la calidad de la educación? Te lo dejo reaccionar. Yo no sé si o sea, la percepción de los padres es importante, pero no sé si ese es el impacto, porque el impacto va a estar más en los aprendizajes de los estudiantes. Exacto. Giovanni también tenía ahí que estar levantando a Giovanni. ¿Sí? Oh, Giovanni. Gracias. Qué gusto, Lea. Gracias, Roxana. Miren, he estado trabajando de cerca con algunos padres de familia y al principio, en marzo, incertidumbre total. Lo que pedían los padres de familia siempre era la cantidad de horas, ¿no? De repente, una ventaja que hemos tenido al pasar a la virtualidad es que estábamos sobre un currículo por competencias. Entonces, las horas no era, digamos, el requisito indispensable, porque cuando un currículo está orientado a competencias, normalmente pues un grupo de estudiantes que tiene 7 horas de matemática y otros 5, en un currículo por competencias lo que hay que afinar es la estrategia didáctica, ¿no? Entonces podríamos seguir desarrollando las mismas competencias con menos cantidad de horas. Y era algo que no entendía el padre de familia, por eso que sobre todo en la escuela privada había esta ruptura, porque de alguna forma el padre de familia exigía el 50% de la pensión porque entendía que le ibas a dar el 50% de las horas de clase. Pero nunca entendió que los colegios se orientaban a un perfil de egreso dentro de un currículo por competencia, por lo tanto eso no debió ser un problema. Y claro, y la reflexión a lo que nos hace Lea es que justamente hoy hay un panorama incierto, y me quedo con un concepto de calidad que lo he hecho mío, pero en realidad es de Cecilia Bradavsky, que también, de la presencial, también calza perfecto en estos entornos, ¿no? Cecilia Bradavsky, que fue una educadora que hacía investigaciones sobre calidad educativa, ella decía algo interesante, decía, una escuela tiene calidad cuando el estudiante va a la escuela y aprende lo que tiene que aprender en el momento oportuno y siendo feliz. Entonces parece simple, pero cuando uno trabaja en temas de calidad y acreditación, cuando uno analiza esas palabras, qué profundas son, porque la esencia de una escuela es que el estudiante aprenda. Puede ser en el entorno presencial o en el entorno virtual, pero lo importante es que aprenda. Pero lo que tenga que aprender, y además siendo feliz, eso no debe perderse, ¿no? Entonces, tenemos una labor importante, y claro, dicho sea de paso, el maestro hoy en día pasa también por una crisis y un tema socioemocional también fuerte, pero a pesar de ello ha demostrado que está preparado para todo el maestro, ¿no? En Latinoamérica y sobre todo en nuestro país, más allá de ver un tema remunerativo, porque inclusive el maestro ha sido en algunos casos disminuido en sus remuneraciones y todo, está dando, digamos, la talla, ¿no? Está haciendo un esfuerzo importante. Entonces, yo creo que por ahí va la reflexión también, que quería compartir con ustedes, el hecho de que la calidad, obviamente, va a estar en función de lo que el maestro pueda generar en el estudiante. Y hoy en día se habla mucho de la autonomía que debe generar, y estos procesos virtuales, estas tecnologías, pienso, desde mi punto de vista, si al 100% lo estamos trabajando recién a un 25-30%, porque todavía vemos maestros que están aún en la virtualidad, pero usando sus pizarras atrás, cuando de repente tienen herramientas que pueden reemplazar eso, y que creo que poco a poco se está dando. A ver, Lea. Gracias, Giovanni. Un gusto. Estoy tomando un apunte. Sí. Tenemos varias personas en fila, no sé si quieres hacer un comentario, pero Marina y Susana están en fila y listas para comentar. Estoy anotando, vamos a diálogo. Ya. Ok. Hola chicas. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hola, Marina. Bueno, para mí estos meses han sido todo un proceso súper interesante en cuanto a ponerse a pensar qué buscamos, qué queremos con la educación de nuestros niños y con la educación de nuestro país, ¿no? Y escuchando un poco estos modelos, efectivamente la educación a distancia existe
hace mucho tiempo y tiene diferentes formas y porcentajes, como comentaba Lea. ¿Qué tanto es posible repensar en un modelo de educación a distancia de calidad, obviamente, dentro de una oferta, en una situación, no sé, dentro de la nueva normalidad o lo que va a venir después, ¿no? Un sistema de calidad de educación a distancia para EBR, ¿no? Obviamente, ya lo comentaste, Lea, inicial y quizás primeros años de primaria es complicado, pero sí quizás un mix, ¿no? No una educación a distancia total, pero sí un mix. Y sí creo que sería un reto interesante, por lo menos es algo en lo que yo he estado pensando hace ya bastante tiempo. Existe colegios, por ejemplo, para estos chicos que hacen deportes, ¿no? Y que no siempre pueden asistir, entonces ya existe esa modalidad, pero ¿qué tanto se puede sumar a la oferta educativa manteniendo la calidad, ¿no? En todo caso es una reflexión que me gustaría compartir. Gracias. Susana. Hola, muy buenas tardes con todo, un gusto saludarte, Lea, un gusto saludar a todos, amigos y bueno, y todos los que de alguna manera venimos trabajando duro para mejorar la calidad educativa del país, ¿no? De hecho, la situación de pandemia nos lleva a repensar en el rol del docente y en las tareas que tiene que llevar a cabo para lograr los aprendizajes que esperamos, ¿no? Sean estas competencias transversales como la autonomía, no sé, las habilidades para estudiar y trabajar, para ser un aprendiz a lo largo de la vida, pero también las competencias, digamos, propias de los aprendizajes y desempeños que cada niño debe alcanzar, ¿no? Y entonces lo primero que quizás los colegios hemos tratado de hacer es reproducir a través de medios virtuales lo que veníamos haciendo en clases presenciales. Pero a estas alturas de la pandemia, y viendo además que este tiempo se prolonga, tenemos que repensar cómo nosotros podemos verificar, lograr, hablamos hace unas sesiones atrás de la retroalimentación, para llegar a cada estudiante, y este es el gran desafío que tenemos, ¿no? La tecnología pone muchísimas herramientas a nuestro alcance, pero están allí, y es el docente quien tiene que evaluar y ver cuáles puede incorporar según su dominio, expertise, ¿no? Hablaban hace un ratito que algunos profesores siguen utilizando una pizarra atrás. Quizás ese sea un medio efectivo para ellos, ¿no? Y de repente esto es lo que a sus estudiantes podría ayudar, por ejemplo, para captar inicialmente alguna idea, algún concepto muy relacionado con las competencias y los desempeños. Pero todos, directivos, docentes, tenemos que replantearnos, reflexionar sobre lo que hemos hecho hasta el momento, si es suficiente. Cuando retornemos, está claro, no sabemos todavía la fecha, que vamos a tener que convivir durante un tiempo la presencialidad con la educación, digamos, remota, la educación virtual. Implica revisar los diseños, cómo estoy diseñando el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pero sobre todo, como muchos educadores afirman, se trata de llegar a captar lo de individual y singular que tiene cada estudiante. Las necesidades, sus características, su contexto, ver si avanza, si no avanza. Trabajamos por competencias, pero las competencias a su vez tienen unos desempeños. Yo me atrevo a afirmar que lograremos parte de esas competencias, pero no al ritmo y a la velocidad con lo que a lo mejor íbamos en la presencialidad. Eso es algo que también cada colegio podrá ir evaluando en la medida que también evalúe los resultados de los logros de aprendizaje, ¿no? Pero creo que todo lo que Lea nos va alcanzando hoy, lo que conversamos y surge de estos coloquios, nos tiene que llevar a repensar en el rol del profesor, en las tareas que está desarrollando para vincularse con sus estudiantes, para incorporar la participación de los padres de familia en el desarrollo de los niños. Gracias. Sí, Lea. En verdad, quiero reaccionar también a algunos comentarios. Voy a comenzar por un comentario de Giovanni, que hablaba del tema del modelo de competencias. Yo creo que esta situación
nos ha puesto en cara así, nos ha dicho, ¿estábamos trabajando por competencias o no? ¿Cuál ha sido la primera reacción? Y acá vemos los calzón quitado. La preocupación ha sido todo mi contenido, que si hago la pizarra, que sea un modelo, que sea una clase virtual, ha sido contenido, 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 contenido. Las primeras semanas, los primeros meses, los profesores se han estado agobiados, han tenido una clase de tecnología intensiva para poder hacer contenidos, como si eso fuese la educación, y hemos reaccionado con la mejor voluntad. Yo creo que ha sido una respuesta sincera, honesta, preocupada, etcétera, pero me pongo a revisar, porque es momento de revisar y no actuar pensábamos que eso iba a durar una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero empezamos a actuar en modo piloto automático. La pregunta es, ¿qué es lo que hemos hecho al hacer eso? ¿Constructivismo, conectivismo, etcétera? No, hemos regresionado a la pedagogía transmisiva. Toma, yo te doy, yo soy el que sabe. Tú no puedes elegir, o sea, porque teníamos miedo, porque teníamos a los padres que nos decían tantas horas acá, allá, o sea, ha sido una reacción. Yo no voy a generalizar, ni mucho menos, pero creo que todos lo hemos vivido, los que nos dedicamos a la docencia, entre la experiencia propia, etcétera. Y la pregunta es, ¿así se aprende por competencias? Creo que una de las cosas que tenemos que revisar a nivel institucional, y no lo voy a poner en el lado del maestro, porque el maestro solo va a tener toda la mejor voluntad y somos maestros resilientes, creativos, etc. Pero si no trabajamos desde un proyecto institucional que diga y apueste, voy a trabajar por competencia, voy a trabajar por proyectos, por ejemplo. No, mi curso de educación física y yo, no, te metes a trabajar en el proyecto, todos a una. Y ahí va a haber tiempo para dividirnos los roles. Y quiero hablar no de un sistema presencial o virtual, sino un sistema de formación que recoja lo mejor de las modalidades y que se organice a nivel institucional con roles que respondan a esas modalidades. Un docente de repente va a ser facilitador, en otro momento va a ser curador de contenidos, investigador y desarrollador, en otro caso va a tener que ser tutor para estar más atento a justamente la parte socioemocional, y tendremos que hacer equipos de docentes, porque no todos podemos hacer todo a la vez. Entonces, cuando hablamos, y es algo que es una buena práctica en los sistemas de educación a distancia, hay varios roles. Está el rol del especialista en contenidos, está el del diseñador instruccional, que no necesariamente es el especialista, está el del docente, que es el facilitador, que no necesariamente es el que sabe el contenido, y tampoco es el que sabe diseño, y está el tutor, y está el soporte técnico. Entonces hay muchos roles que ahorita no lo podemos trasladar al docente de educación básica o superior, es mucho. Entonces hay que reorganizar institucionalmente todos esos roles de manera estratégica. Y otra cosa, cuando Marina decía también, se podrá para ver si hay experiencias. En educación secundaria y en primaria yo estoy segura que funciona, pero a condición que la institución se plantee organizarse de otra manera. Yo también estoy experimentando como ustedes, pero de alguna manera ya 3 años experimentando en escuelas muy alternativas, que no son de colegios, una alternativa al colegio. Participo en un proyecto que hemos hecho, formamos parte de una red internacional que se llama Acton Academy, los que quieran conocerlo un poco. Es una escuela que se llama Tinku y Marca, que no es una escuela, los padres llevan ahí a sus hijos, no te damos ningún certificado de estudio, no hay grados, los niños están por estudios en función del desarrollo de su autonomía. Los 3 primeros años han sido como, ay, la autonomía. En estos últimos meses de pandemia hemos logrado que los chicos desarrollen autonomía como nunca. O sea, eso que tú lo veías funcionar y la red estaba declarado, que era parte de, lo estamos cosechando. Los chicos, en vez de tener notas, etcétera, tienen badges. Entonces van logrando sus badges y han avanzado en 4 meses lo que se esperaba que avance en 1 año. Y parte del principio es que cada uno va avanzando a su ritmo. Están desarrollando habilidades de trabajo autónomo porque también las familias están entendiendo eso. Y cuando la familia entiende el concepto, y entiende que no es fácil, y entiende que tiene que hacerse cargo porque finalmente son sus hijos, empezamos a encontrar rutas de colaboración entre la escuela y la familia. Entonces creo que el trabajo articulado con la familia, no desde el rol punitivo, haz tu tarea, conéctate o haz esto, sino desde el rol de
tú también participa en el desarrollo de la autonomía de tu niño, tú también creas las condiciones. Y ojo, no te conviertas en el profesor porque ahí la malogras, que no estorben ahí, un zapatero es un zapato. Pero creo que es una bonita oportunidad hoy en día de retorno a la esencia de la educación, que es el hogar. ¿Dónde está la autonomía? Ay, mi hijo va a la escuela y no es autónomo. No, pues si tú le recoges los calzoncillos, ¿no? Si tú no lo dejas poner la mesa, recoger y lavar, ¿dónde va a adquirir la autonomía? O sea, por favor, ¿no? Entonces, creo que hay que sincerar un poquito las relaciones y yo sigo insistiendo en que no hay que pensar en un retorno, que hay que aprovechar que todo se ha venido así como se nos ha movido todo para rediseñar algo bien. O sea, ya sabemos las competencias, creemos en las competencias. Entonces, de una vez, así, desterremos esas estructuras que no nos dejaban innovar. O sea, por fin. Yo creo que es una oportunidad, ¿no? Sí. Por fin tenemos más cuadrantes. Sí. Ay, yo soñaría con un sistema de educación básica en que cada región decía cuál es su cronograma escolar, donde los niños decían dónde se empieza, dónde... Si hay regiones en las que tienen un internado de una semana y después en sus casas, en buena hora, para que participen en las actividades propias de su comunidad. ¿Por qué todos tenemos que tener el mismo cronograma? ¿Por qué todos tenemos que tener las mismas...? Eso ya científicamente sabemos que no es así. Hoy en día tenemos la oportunidad de rediseñar eso. ¿Por qué no? Sí, mejor oportunidad que nunca por lo que hemos pasado, ¿no? Sí, digo, buena hora, algo, ¿no? Sí, gracias, Lea. Al final, cuando estemos cerrando, quiero hacer un comentario después que tiene que ver también con lo que Susana ha dicho. Lo que les voy a pedir es, a ver, Doris es nuestra próxima para comentar. A ver, ¿Doris está? Sí. Hola, Rosana, sí, hola. ¿Cómo están todos? Hola, Lea, mira, justamente escuchándote lo que acabas de comentar, bueno, como que prácticamente te alineaste o lo que estaba pensando era eso, ¿no? Que el hecho de estar ahora con un sistema sea forzado por las circunstancias, nos está permitiendo a todos los docentes afrontar un desafío de tal magnitud que es como que siento que estamos en una especie de transición. Una transición que ya no hay vuelta atrás, como lo comentabas, pero que finalmente va a exigir replantearnos todo el modelo educativo. Entonces, ese modelo educativo que ya quedó atrás hace muchas décadas en realidad, pero que nos costaba concretarlo en la realidad, ahora ya no queda otra, porque los chicos ya están viviendo otras experiencias de aprendizaje diferentes a las que ellos también estaban acostumbrados, y los propios estudiantes también están ejerciendo también una evaluación de lo que están viviendo, y están posiblemente aquilatando qué cosa es lo mejor para ellos, de qué manera ellos estaban aprendiendo mejor, si cuando iban a las clases o ahora que están en la casa con apoyo, en algunos casos de la familia, en el caso de los jóvenes y de los adultos, que están en los primeros grados, en los primeros años universitarios. También, ¿no? Lo que yo he encontrado al conversar con adolescentes y, bueno, básicamente miembros de la familia de secundaria y universitarios, ¿no? No a todos les parece maravilloso el mundo de la educación a distancia. O sea, ciertamente descubrimos en los docentes y ellos mismos múltiples posibilidades, pero yo creo que de todas maneras hay que tomar en cuenta lo que también, o sea, creo que habría que hacer investigación sobre qué es lo que está pasando por la mente, las emociones, los sentimientos de los estudiantes en relación a esta nueva experiencia. Muchos también se están deprimiendo, y eso no significa para nada, porque yo realmente, como lo has manifestado, Lea, estoy entusiasmadísima con esta revolución, porque siento que los maestros estábamos muy a la cola, pero creo que también hay que mirar el otro lado, ¿no? Hay que recoger mucha información, creo que estamos en un proceso de evaluar,
de evaluar qué es lo que se está consiguiendo. Ciertamente creo que uno de los aspectos más importantes es que estamos ganando autonomía. Autonomía como un elemento clave para el aprendizaje en este tiempo. Autonomía por parte de los estudiantes, porque los maestros, aunque sea a la fuerza, digamos, nos estamos viendo obligados a diseñar actividades de aprendizaje, a ser más facilitadores que transmisores, porque ya los tiempos no son iguales. Entonces, este nuevo modelo educativo que viene, que no sabemos qué pasará, digamos, cuánto de presencialidad va a tener, incluso en educación superior, también hay toda una discusión acerca de esto de la educación a distancia y con respecto a lo que planteaba la ley, pero en ese nuevo modelo hay que pensarlo en términos, como muy bien mencionabas, Lea, de repensar los roles. ¿Cuál es ahora el rol del docente? ¿Cuál es ahora, o los roles del docente, del estudiante? Ver el tema de los recursos, cómo se ve el recurso como el tiempo, el recurso didáctico, el trabajo colaborativo también como un medio potente para poder conseguir objetivos de aprendizaje, el trabajo colaborativo entre los maestros, que sigue siendo un puntal tanto en lo presencial como ahora con mucha mayor razón a distancia. Y todas estas oportunidades para desarrollar interacción docente, por ejemplo, en el trabajo de proyectos, que antes la limitación más grande era poder organizar los proyectos, no pensando como que cada docente se preocupa de su pequeño cuadradito, sino más integrados, porque la tecnología nos está ayudando. Entonces, la participación colegiada de docentes con un mismo grupo de estudiantes ahora es posible. Es posible y permite, digamos, aprendizajes increíbles, pero pues hay que ponernos creo que a evaluar todo a poner, como decir, en la balanza, todo aquello logrado con esta experiencia y todos aquellos puntos que todavía están pendientes, entre ellos el tema de la evaluación, que quizás el ministerio lo ha tomado por el lado de, bueno, vayamos haciendo evaluación formativa, y ahora todos los maestros están muy preocupados en aprender a retroalimentar, cuando la retroalimentación ha debido de ser, es parte del quehacer docente de toda la vida, no es algo de tendencia, es más bien algo que era una exigencia, sin embargo no se hacía. Entonces, pero todavía creo que no tenemos una evidencia definitiva de si ahora con esta experiencia, cuánto más han aprendido los estudiantes con respecto al año anterior, digamos, comparando promociones, y es posible que en determinados aprendizajes no haya mucho avance, pero hay otros aprendizajes que tienen que ver con capacidades personales que probablemente se hayan potenciado mucho más, ¿no? Gracias. La siempre ha sido un espacio muy parametrado. Muchas gracias, Rosana, por el espacio. Y bueno, ese es un comentario nada más. Gracias, Nela. No, gracias a ti, Doris. Tenemos unos cuantos minutitos y tenemos a Víctor y a Ralph. Víctor, me olvidé de Víctor. Víctor estaba esperando desde un rato. Perdóname, Víctor. Sí. Víctor, 2 minutos, por favor. Sí, no te preocupes. Buenas tardes con todos. Sí, es cierto. Como lo han comentado algunos de ustedes, la educación a distancia ya estaba trabajándose hasta antes de la pandemia, ¿no? Han habido instituciones que han desarrollado hasta maestrías, doctorados a distancia, ¿cierto? Eso estaba bien claro y estaba dirigido mayormente para el público adulto, ¿sí? Entonces, y el rubro de idiomas, que es en el cual yo trabajo, ya venía desarrollando también, se venía desarrollando bastante en educación a distancia. En cuanto llega la pandemia, todos nos preguntábamos, ¿no? Nos preguntábamos, buscando definiciones, conceptos, entre educación remota, educación a distancia, educación en línea, etcétera, una serie de intercambio de información de todos
todos dábamos conceptos, las instituciones como las universidades donde trabajo, igual buscando la forma de cómo definir este nuevo inicio, porque justamente nos agarró en el inicio del año escolar o el año académico para las universidades, ¿no? Y empezaron a, digo yo, con el término bombardear, nos empezaron a bombardear con webinars, ¿no? Teníamos webinars las 24 horas del día. Todos entrábamos a los webinars para poder entender de qué se trataba, ¿no? A pesar de que ya teníamos información previa, porque hemos trabajado durante muchos años previos a esta pandemia, hemos trabajado las tecnologías, ya lo comenté temprano, como un refuerzo, como un apoyo a la presencialidad, ¿no es cierto? Pero igual teníamos que saber exactamente qué es lo que íbamos a hacer. Las universidades, bueno, a través de sus especialistas empezaron a publicar determinados protocolos para la adecuación, ¿no? La adecuación de la presencialidad a la virtualidad, ¿no? Pero sí quedó bien claro, y está bien claro hasta ahora, que ya Lía también lo ha comentado, que no es educación a distancia lo que estamos desarrollando, sino prefiero decir educación remota, ¿no? Aprendizaje remoto o enseñanza remota, ¿sí? Pero no es educación a distancia. Bien, pero veo que se sigue priorizando en que aprendamos tecnologías. Sabemos nosotros que las tecnologías son simplemente el medio, ¿no? El medio, no es el fin, la tecnología no es el fin. El fin es el logro de los aprendizajes, el fin es el logro de las competencias, ¿cierto? Bien, entonces, también se ha comentado, ¿no?, de que nos hemos centrado mucho en desarrollar contenidos, ¿no?, cantidad de contenidos y muy poca calidad de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Bueno, eso es ya muy conocido por todos, el tema de los currículos que permanentemente se cambian, ¿no? Los planes de estudio que se cambian partiendo del Ministerio de Educación, ¿no?, que permanentemente está cambiando. Ya también se comentó lo de aprendiendo en casa, el cual falta eso, ¿no? Nosotros sabemos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay un estímulo-respuesta permanente, ¿no? Hacia una situación determinada, el alumno responde, etcétera, ¿no? Ante una motivación responde el alumno. Eso no lo vemos en Aprendiendo en Casa. Personalmente, en mi experiencia, igual, también lo comenté, he vuelto a empezar. Prácticamente he vuelto a empezar, ¿no? Entonces, estoy también aprendiendo. Y nada más para terminar, estoy aplicando, y esto me está costando, estoy aplicando el enfoque del aula invertida. Pruébenlo y luego podemos conversar sobre este tema. Gracias, Víctor. Ralph, tenemos 1 minuto. 30 segundos. Sí, 30 segundos porque le prometí a Lea que 5:30 en punto terminábamos y estamos en la hora en punto. Sí, y tenemos que cerrar. Sí. Ralph, ¿estás ahí? Ralph, where are Sí, sorry, estaba en mute. Oh, there you No, are. solamente rápidamente para comentarles que hace justamente unos días hubo un evento donde no sé si me sorprendió, de repente no me sorprendió tanto, pero escuchar a un director de una universidad pública hacer una especie de mea culpa, ¿no? En el sentido de que cómo había sido el proceso de las universidades públicas, en este caso, ¿no?, para poder adaptarse a esta emergencia, ¿no?, a este delivery de emergencia de clases virtuales, y cómo se había perdido la oportunidad en años anteriores de poder avanzar en esto, cuando realmente, o sea,
básicamente por temas de limitaciones, ¿no? Se sentían limitados en cuanto a la legislación, a las reglas, qué sé yo, a los parámetros que se les daban, etcétera. Pero por otro lado, yo decía, muchas veces se habla también de cómo la autonomía universitaria puede trabajar temas que no necesariamente tienen que esperar a que baje una legislación, que baje algo para poder implementarse. Entonces, sí, este director hacía como una especie, como les digo, de mea culpa en el sentido de, básicamente, una cosa así como que nos quedamos, ¿no? O sea, todo ese tiempo realmente nos quedamos y ahora la consecuencia es que esto nos agarró de sorpresa, ¿no? Y claro, comparado con las universidades privadas que también estaban en el evento, las universidades privadas pues habían hecho ya avances en cuanto a la educación virtual y ya tenían, digamos, una oferta con cierta capacidad de trabajo, ¿no? De docentes que estaban preparados, pero de repente no en la magnitud, pues obviamente que se requería, ¿no? Lo que mencionaba Lea, o sea, la educación virtual no es solamente el docente que dicta cursos virtuales, o sea, hay todo un sistema de soporte, tutoría, soporte técnico, o sea, son una serie de ángulos, no ni siquiera ni mencionar el tema del diseño, ¿no? Donde se involucra pues todo lo que mencionó Lea, ¿no? Que el diseñador instruccional, que el diseñador gráfico, correctores de estilo, o sea, es un mundo que necesita pues una implementación especial y que no es de la noche a la mañana. O sea, ahorita las universidades, los colegios están en un sistema de emergencia, pero que en algún momento se va a tener que regularizar con todos estos criterios de calidad que menciona Lea, ¿no? No sé, eso es básicamente esa anécdota que quería mencionar desde el punto de vista de las universidades. Gracias. Gracias, Ralph. Yo voy a Lea, hacer... no sé si tú... Sí. Perdón, yo sé que necesitamos cerrar, yo sé, Nela. I'm so sorry. Sí. Lea, algo que quisieras tú comentar, por favor. Sé que nos estamos... Varias cosas, pero creo que me gustaría enfatizar en una idea. Yo creo que en la idea de construir criterios de calidad para una educación hay que pensar en sistemas. Muchos hemos contado nuestras experiencias como docente, las adaptaciones, me encantó, dicto que ellas estoy volviendo a aprender, eso es magnífico porque todos estamos volviendo a aprender, yo misma les decía al inicio, estoy en un laboratorio, después vuelvo a entrar al laboratorio, porque nadie tiene todas las respuestas a esto. Pero cuando hablamos de un sistema de educación, vamos a empezar a hilar fino en todos estos componentes, de la parte administrativa, pedagógica, materiales, los roles, porque si no lo pensamos así, no va a haber solución de calidad. Con todo lo bueno que podemos ser cada uno como docentes y con nuestras mejores intenciones, solitos no lo vamos a hacer. Entonces, creo que tenemos que ya cosechar los aprendizajes, reflexionar y volcarnos en colectivos, en nuestros colectivos. Mira, este colectivo qué interesante, que permite reflexionar en nuestro colectivo institucional, en los que pertenezcamos, para repensarlo esto en forma colectiva y en forma de sistema. Y cuando hablo de un sistema no es o presencial o virtual, no, ya son modalidades que se pueden incorporar en un sistema. Ojo, tenemos más piezas para jugar, eso es lo que les decía, tenemos más, o sea, podemos flexibilizar en función de las necesidades de cada contexto. Y de pronto, si yo tengo un colegio, si soy el director de un colegio, voy a tener como 4 o 5 planes y rutas, pero con un mismo modelo pedagógico, un mismo modelo educativo. Y ahí alguien decía, el modelo ya no sirve. Yo creo que el modelo sí sirve, el modelo es la imagen de este perfil de ciudadana que quiere salir, ¿no? Que soñamos para este mundo, hay que adaptarlo, ¿no? Pero este modelo, creo que es modelos educativos como los que tienen sus instituciones, con principios pedagógicos, los que tienen bases, con ideales, con metodologías, son válidos. Lo que pasa es que el sistema para operativizar el modelo tiene que adaptarse al lugar. Creo que no podemos tirar por la borda los modelos, sino estamos tirando por la borda nuestros principios. Y el sistema tiene que responder al principio, al ideal de niño, niña, joven. Y hay una respuesta que creo que hay que seguir profundizando e investigando, que tiene que ver cómo generamos sistemas en una coyuntura donde la limitación de contacto social va a seguir por un tiempo que no sabemos darle respuesta. Porque esto es clave para el desarrollo de niños, niñas, jóvenes y para nosotros mismos. Y hay que encontrar
estrategias de contención, porque definitivamente todos sabemos acá, educadores, que necesitamos el contacto social, la exploración, o sea, necesitamos tocar, necesitamos hacer, y eso no tenemos una solución tan rápida. Entonces, ahí el trabajo con las familias va a ser importante. Yo sí tendría que ponerle algo de atención, es a pensar como sistema, a dejar de añorar cuando regresemos, no. Vamos a futuro a crear algo. Y la otra es preocuparnos de este sentido, este propósito que tiene la educación y cómo podemos atender a toda esta parte socioemocional del desarrollo de cada individuo en las diferentes etapas de la vida donde estamos, ¿no? Que son respuestas que hay que seguir investigando. Yo no las tengo, pero sé que no podemos dejar de mirarlas, sentirlas y preocuparnos con un sentido de urgencia. Bueno, gracias. No, gracias a ti, Lea. Normalmente cierro yo con una reflexión, pero creo que Lea lo ha hecho estupendamente bien. Solamente me quedo con una de las cosas que dijo Lea al inicio. Una educación de calidad es aquella que funciona. Y hay muchas cosas que tenemos que repensar. Roxana y yo queremos contarles brevemente que esta primera serie va a continuar. Queremos repensar el rol del educador, el rol del alumno, el alumno como líder, el poder de las altas expectativas y cómo evaluamos esta calidad y cómo sabemos si funciona. Roxy, te lo dejo a ti para ya despedirnos, dándoles las gracias a todos. Sé que nos hemos pasado. Gracias por mencionar la serie. Yo creo que, o sea, mejor que tener a Lea acá con nosotros para abrir este tema y estimular Exacto. la conversación, nos da la plataforma que necesitamos para seguir adelante. Hablando del rol de docente, creo que Susana tocó varios de esos puntos tan importantes y vamos a ir desglosando la calidad educativa. Quizás esta oportunidad que tenemos que apalancarla, ¿no? Para esta mejora. ¿Cómo podemos empezar a mirar ese rol para llegar a los aprendizajes que queremos, ¿no? El rol del estudiante, la autonomía, se habló del bienestar, el enganche del estudiante y qué es lo que hacemos utilizando diferentes metodologías para lograrlo, para profundizar el aprendizaje, ¿no? Para dar la oportunidad de que se aprenda. Y el liderazgo estudiantil, la medición y mirar la calidad educativa de una manera como con ojos de data. Vamos a tener una serie bien bonita y gracias, Lea, por abrirla. Tenemos acá en uno de los cuadritos a nuestra próxima invitada para la próxima semana, hablando del rol del docente. Ahí está Cucha. Y agradecemos muchísimo que ustedes nos hayan acompañado, Lea. Gracias por tus conocimientos, por anclar esta conversación y por darnos la oportunidad de un diálogo riquísimo. Mil gracias a todos por su participación. Un lindo fin de semana. Tendremos la grabación y el café instantáneo listo para ustedes el lunes, o pueden ir a nuestra página web que está en el chat, donde encontrarán más información sobre él. Mil gracias. Gracias, Lea. Un abrazo a todos. Gracias, Roxana. Gracias. Gracias. Gracias, Roxana. Gracias. Bonita tarde. Gracias. Gracias. Adiós. Buenas noches, Roja.